En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por misterioso designio de tu providencia nos has dado al autor de la gracia por medio de la Virgen María y la has asociado a la obra de la redención humana, concédenos que ella nos alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces hubo unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron ir al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, emparentaron con los paganos y se vendieron para hacer el mal. El rey Antíoco decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del mes de Casleu del año 145, el rey mandó poner sobre el altar una ara sacrílega, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y echaban al fuego.
al que le encontraban en casa un libro de la alianza y al que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. La justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Viendo a los renegados sentía asco, porque no guardan tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que te haga, que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, comienza el primer libro de los Macabeos, narrando lo que es una persecución religiosa. Es el comienzo. Habla de un renuevo pecador, un vástago perverso, Antíoco Epífanes. Y habla de los que de dentro del pueblo, y aquí quería fijarme en este detalle para que reflexionemos, sobre todo cuando escuchamos por ahí ciertas cosas. Hay dentro de los israelitas unos apóstatas. ¿Qué son los apóstatas? Los que abandonan la fe, los que no viven de acuerdo a su fe, los que empiezan a ver a las otras religiones, las otras fe, como que aquellos viven mejor. ¿Por qué? No por las razones internas de la fe, no por la fe misma, no porque descubran ningún error
en su fe, ni alguna verdad en la otra, sino porque son materialistas, buscan solamente desde el punto de vista humano el que está con el emperador, pues económicamente les va mejor. Si el emperador favorece esta religión, vamos a aprovecharnos. Como ven, absolutamente ningún convencimiento espiritual tienen. Y estos son los que empiezan a promover como un movimiento, un cambio dentro del pueblo de Israel. Convencieron a muchos, vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado, nos han venido muchas desgracias. Cuando nosotros sigamos después, que ahora toda esta semana en la primera lectura está tomada de los Macabeos, cuando nosotros seguimos la lectura de los libros de los Macabeos, precisamente vamos descubriendo otra idea muy diferente. Para ellos, el habernos aislado, ¿qué es habernos aislado de las demás naciones? El no compartir su fe, el no corrompernos como ellos lo hacen, no tener las mismas costumbres, las mismas leyes, los mismos dioses que ellos tienen. Es un ver las cosas desde el punto de vista meramente humano y material. Y entonces dice, fíjate qué bien le va a los otros. Ellos tienen dinero, ellos tienen diversiones, ellos tienen... Y nosotros vivimos de otra manera, aislados. ¿Cómo? Cumpliendo la ley de Dios, el no entregarnos al pecado, vivir de una manera diferente y santa. El que sea santa su vida, ellos ni lo valoran, ni lo aprecian, ni lo comprenden, ni lo entienden, ni lo quieren. El que a los otros les vaya bien, entre comillas, materialmente, es lo que ellos les deslumbra, lo que ellos buscan. Y por eso empiezan a promover, mira qué bien están los otros, que tienen esto, que nosotros no, aquí no nos dejan, no podemos, y empiezan a hacer las comparaciones desde este punto de vista humano, terreno, material. Lo que después va a decir todos los libros de los Macabeos, primero y segundo libro, es la idea que viene a enseñarnos estos libros es, en el momento en el que uno abandona el cumplimiento de la ley, en el momento en que uno deja de cumplir los decretos del Señor, entonces es cuando le empieza a ir mal. Entonces es cuando le vienen las desgracias, y esa es la historia de Israel. En el momento que dejan de ser fieles cumplidores de la ley de Dios y ya se empiezan a desviar, a olvidar los mandatos del Señor, entonces esta es la lógica. Si yo vivo la fe, confío en Dios, creo en Él y me apoyo en Él, Dios se ocupa de mí y de mis cosas. Pero si yo me empiezo a olvidar de Dios, y aunque sea en el interior, aunque sea en secreto, dejo de cumplir los mandamientos, eso es decirle a Dios, no me interesas, eso es dejarme, apartarme, separarme de Dios. Pues entonces Dios te deja a tus propias fuerzas. Ya que tú te quieres separar de Él, Él no te obliga. Quiere que estés unido a Él libre y voluntariamente. Si estás conmigo, yo te voy a defender, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar, yo te voy a salvar. Pero si te vas, entonces me dejas, caerás en tus propias fuerzas. Y eso es lo que le pasa a Israel. En el momento en que empiezan a dejar de cumplir los mandamientos, cae en desuso el amor de Dios, los 10 mandamientos, la ley y la Torá, todos los ordenamientos del Señor, empiezan por dentro a funcionar mal. Empieza a haber estos apóstatas que están deseando de vivir como viven los otros pueblos. Y para ello no les importa renegar de su fe y ofrecer incienso a un ídolo. Y eso es, cuando caemos en la cuenta de quién es Dios, ¿cómo lo podríamos decir? Nosotros
que vemos que Jesús ha dado la vida por nosotros, que ha muerto en la cruz, que ha resucitado, que nos promete el cielo, y que yo venga a decir la Eucaristía, que está Jesús presente, la Iglesia, no me importa, no lo quiero, y prefiero ir a postrarme delante de un perro y adorarle como Dios y ofrecerle incienso. ¿Por qué? Pues porque me dan dinero si hago esto. Es que aunque te den dinero por adorar a una criatura, en conciencia no puedo hacerlo. Eso, el que reconoce quién es Dios, lo que es, el amor que se merece, el servicio que se merece, y lo que me promete y de lo que me libra, de lo que me salva del infierno, uno dice, eso es algo abominable, algo realmente inconcebible para una persona que viva de acuerdo, que quiera seguir su conciencia. Pues eso es lo que hacían. Dejar a Dios, que los había sacado de Egipto, que habían pasado por el Mar Rojo, que les había librado de las plagas, que les había llevado a través del desierto y les ha entregado la tierra. Y ahora dejan a Dios, ¿para qué? Para ofrecer incienso. ¿A qué? A los ídolos, a una estatua de piedra. Pero si fuese por lo menos bella como algunas imágenes que hacemos, pero a veces son unos monstruos, son monstruos ahí de piedra, de cualquier manera, o bañados, o con planchas de oro, o de lo que sea, y le ofrecen incienso y se postran, saben que eso no es Dios. Pero como les trae un beneficio, se hacen amigos de una serie de personas, y eso les da lo que ellos quieren, vivir en el placer, reniegan de su fe. Eso es lo que Dios dice, ¿cómo puedes compararme con semejante bajeza? Entonces Dios abandona al pueblo y vienen todos los males sobre el pueblo. Cuando después de que han venido los males, el pueblo vuelve a Dios y pide a Dios y se arrepiente de su pecado, entonces Dios dice, ¿qué? ¿Quieres que te ayude? Sí, bueno, ahí voy. Y Dios empieza a ayudarle. Y eso es el libro de los Macabeos. Ya explicaremos más, si Dios lo permite. En este Evangelio, precisamente, vemos cómo aquel ciego en Jericó, al oír que pasaba Jesús el Nazareno, oye el murmullo, el ruido de la gente y pregunta, ¿qué es? ¿Qué es esto que sucede? Es Jesús el Nazareno que está pasando. Empezó a gritar. Aquí este hombre pone toda su confianza solamente en Jesús. Y aquí se me demuestra cómo él, si uno pide y clama, insiste, Dios no se hace el sordo. Dios acude y socorre. Los llama, ¿qué quieres que haga por ti? Pues Señor, ¿qué puede querer un ciego? Que vea otra vez. Recobra tu vista, tu fe te ha curado. Es la fe lo que me va a salvar, no es el dinero, no es... Y cuando uno piensa en esto que está diciendo aquí, en los Macabeos, vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, eso es no confiar en Dios. Este ciego confía en Jesús, confía en Dios, porque es hijo de Dios. Les gustó la propuesta, les autorizó a adoptar las costumbres paganas, acomodándose a los usos paganos. Construyeron un gimnasio en Jerusalén. ¿Qué significa un gimnasio? El gimnasio hacían unas competiciones, pero lo hacían desnudos. Allí era donde se practicaba también esto de los gladiadores, hacían toda serie de luchas y de cosas. Es suscitar las pasiones humanas. Por un lado, lo hacían totalmente desnudos y por otro lado, a base de luchas, de cosas, con lo cual excitaban con la violencia en las personas. Y claro, eso al pueblo de Israel era realmente cometer el pecado, profanarse, hundirse en lo más bajo. Disimularon la circuncisión. La circuncisión es con lo que pasaban a entrar a pertenecer al pueblo elegido de Dios. Y vean que siendo un signo que llevaban en su carne,
hasta se hacían operaciones para disimular, para ocultar que habían sido circuncidados. Apostataron de la alianza santa, ya es no cumplir las leyes de Dios, no es querer saber qué es lo que Dios manda ni cómo hacerlo. Adoptaron la religión oficial, renegaron de la religión de sus padres, del verdadero Dios, para tomar al emperador, para tomar los animales y las bestias que les ponían para adorar, ofreciendo sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El sábado es el día que Dios les dio a los israelitas como el servicio a Dios, el día de descanso para santificar a Dios, para adorar a Dios. Y ellos ese día lo anulan y se ponen a trabajar y hacen las cosas, anulan el sábado. Es decir, quieren destruir totalmente la fe, pero viene desde dentro, por eso es el mal que a ellos les sucede. Ahora se une el mal de dentro con el mal que viene de fuera, Antíoco Epífanes, que ya la presentación dice que había estado como rehén en Roma, es decir, es uno que ha estado preso, que ha estado de rehén, que ha estado sufriendo y ahora va a tener la ambición de ser, y no le importa, a mí me hicieron esto, pues yo se lo voy a hacer a los otros, a mí me hicieron sufrir de esta manera, pues yo lo voy a hacer más, y ahora se vuelve mucho más duro por aquello que él sufrió, y en esto vemos cómo el sufrimiento a unos les hace ser más piadosos y comprender al que sufre, y a otros les hace endurecerse, y entonces no apiadarse, a mí me hicieron esto, porque el que mira desde los que sufren, yo pasé aquello y los otros estaban sufriendo, sí, yo no quiero que haya otros que sufran lo mismo, me compadezco de los que sufren. Y el que mira a los que hacen sufrir, estos me hicieron, me pisaron, me maltrataron, me humillaron, pues yo voy a humillar a los demás, yo voy a hacer más, yo voy a devolver el 100 por 1. Pues este Antíoco fue de los renegados, de los que se volvió más duro después de aquello. Y entonces ya viene una campaña para aniquilar todas las religiones de todas partes y que todo el mundo haga lo que él manda. Es la tiranía más total y absoluta. Así comienza, lo cual quiere decir que ya todo judío de buena ley pues se echa a temblar. Cuando ve el panorama dice, este es uno de estos criminales que nos va aquí a destruir a todos. Así comienza el libro de los Macabeos, que como ven es lo que se repite en la historia 1, 2, 3, 100 veces. Ha pasado lo mismo en tantos sitios, en México, aquí, en cualquier parte. Esto es lo que sucede. Siempre hay guerra de religión, porque hay uno que quiere destruir a los demás y los otros tienen que defenderse. Ya se haga de un modo violento o ya se haga de otro modo. Pero aquellos judíos que empezaron a fallar. Ahora vamos a seguir viendo en estos días el libro de los Macabeos, y entonces lo que yo quisiera es ponerle dos puntos de vista. Uno es el de aquellos hombres y el de Antíoco, que es el meramente humano. Y el otro, el que va a seguir el narrador de los libros de los Macabeos, que es el espiritual, el que ve por el pecado viene el castigo, por la humildad Dios ayuda, por el arrepentimiento Dios salva. Y entonces es, en el momento en el que el pueblo se humilla, se arrepiente y confía en Dios, Dios mete la mano, Dios lo empieza a salvar. En el momento en el que el pueblo deja de confiar en Dios, es decir, se sale de la mano de Dios, entonces le viene el mal y se hunde. Esta es la historia de los pueblos y de las personas. No nos apartemos de Dios. ¿Qué quieres? Señor, que vea otra vez. Esto es lo que teníamos que pedirle constantemente a Jesús. Señor, que vea cuál es el bien espiritual para mí, que vea qué es lo que me conviene en esta vida, que vea cuál es el camino que tengo que seguir para ir hasta la santidad, hasta la vida eterna, hasta el cielo donde tú me llamas. ¿Qué es lo correcto? Que lo vea
y que tenga la gracia y la fortaleza para seguirlo. Que la Santísima Virgen nos dé la luz y la gracia para poder ver dónde está la mano de Dios, para que nunca nos soltemos de su poderosa mano. Reflexionemos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Pensemos en la aplicación práctica de este Evangelio a nuestra propia vida. Después de haber escuchado la palabra de Dios, dirijamos al Padre nuestras súplicas en favor del mundo y de la Iglesia. Por la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que sufren a causa del paro y de las estrecheces económicas, para que vean solucionados en manera digna y cuanto antes sus problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, especialmente por nuestra hermana Lorena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Ronald Porras en su cumpleaños, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, tú quieres que todos los hombres se salven. Escucha las oraciones que te dirigimos y mira con bondad los deseos y necesidades de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, pan y vino, ante el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas de expiación y alabanza que te presentamos en esta memoria de la gloriosa Virgen María,
y por la acción del Espíritu Santo, conviértelas en el sacramento de nuestra redención, que Cristo, supremo mediador, instituyó para reconciliarnos contigo. Y haz que por intercesión de la Virgen María sean para nosotros fuente de vida de gracia, viva de gracia y manantial perenne de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien, verdadero Dios y verdadero hombre, constituiste único mediador, viviente siempre para interceder por nosotros. En tu inefable bondad has hecho también a la Virgen María, Madre y colaboradora del Redentor, para ejercer una función maternal en la Iglesia, de intercesión y de gracia, de súplica y de perdón, de reconciliación y de paz. Su generosa entrega de amor de madre depende de la única mediación de Cristo y en ella reside toda su fuerza. En la Virgen María se refugian los fieles que están rodeados de angustias y peligros, invocándola como Madre de misericordia y dispensadora de la gracia. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti,
de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todos los oyentes que deseen hacer una comunión espiritual pueden unirse a la siguiente oración. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Amen.
Oremos. Renovado, Señor, en las fuentes de la gracia, humildemente te pedimos que por la fuerza de la Eucaristía y la intercesión de la Santísima Virgen vivamos cada día más unidos a Cristo Mediador y cooperemos con mayor fidelidad en la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Estamos teniendo, después de la Santa Misa, la novena a Jesucristo Rey. Y el próximo sábado, 19, tendremos la vigilia a Cristo Rey de 9 a 12:30 de la noche.